Buenos días, continuemos con nuestras orientaciones para realizar las actividades de hoy miércoles 26 de enero del 2022. Para continuar con la asignatura de español, el día de ayer trabajamos con los textos informativos y el cómo podemos nosotros buscar información, ya sea en libros, en revistas o en internet. Pero ¿qué vamos a hacer una vez que ya identificamos en dónde vamos a buscar la información del tema que hemos elegido? Una vez que busquemos la información, ahora es importante colocar los datos en una ficha informativa. Puede ser 1, 2 o hasta 3 fichas informativas. Esto va a depender de cuántas preguntas hayas logrado responder de acuerdo a tu investigación. Recuerden que el día de ayer les comenté que iban a revisar las preguntas que ustedes plantearon con el tema que querían investigar y esas preguntas eran las que ustedes iban a buscar información. Ya teniendo estas preguntas, ahora lo que vamos a hacer es ya la ficha informativa, es decir, qué información buscamos y cómo la vamos a organizar. ¿Qué es una ficha informativa? Ya desde segundo año se ve lo que es una ficha informativa, en tercero trabajamos con los textos de divulgación científica, pero aquí vamos a recordar que una ficha informativa es aquella en la que encontramos los datos más importantes, más relevantes de lo que ya investigamos. Por ejemplo, aquí observen, es un ejemplo de una ficha informativa que habla del oso panda. Entonces nos dice su tamaño, el hábitat en donde vive, su comportamiento. Es información que busqué para completar esa ficha informativa. Lo que ustedes van a hacer ahora en su cuadernillo de trabajo donde dice miércoles 26 de enero del 2022, les dice vamos a elaborar fichas. Primero vamos a observar un video de cómo elaboramos una ficha informativa, cuáles son los datos que debe de tener. Sin embargo, aquí en la página de su cuadernillo de trabajo les dice que revisen la página 57 de su libro de español los pasos para elaborar una ficha informativa. Nos pide que recortemos tarjetas a la mitad de una hoja en blanco. Podemos utilizar la mitad de una hoja en blanco, ir escribiendo en la parte superior el tema que hayamos elegido, por ejemplo, los osos polares, la contaminación, el COVID-19, hay unos que querían investigar sobre el Omicron. Abajo deberán colocar los subtemas. Los subtemas son las preguntas que ustedes plantearon. Y debajo de cada pregunta ustedes deben de colocar la información que encontraron. En la parte de atrás se les pide de que ustedes anoten en dónde encontraron esa información. Si en un libro, si en una revista, cuáles son sus nombres o en internet. En tu caso debes poder hacer hasta 3 fichas de acuerdo a tus preguntas. Ayer les comentaba que podrían ser 2 preguntas que queremos responder del tema o hasta 3 preguntas de acuerdo al tema que eligieron. Observen ustedes el ejemplo aquí. El tema o el título del tema son los animales salvajes. Sobre eso este niño quiso investigar. Ahora, el subtema es la pregunta, ¿cómo son los cocodrilos? La respuesta que encontró en internet fue, como están recubiertos de piel, la piel está cubierta con escamas no solapadas entre sí, compuestas de queratina que se mudan individualmente. Se alimentan de ranas, caracoles, cangrejos, insectos. En reproducción, la reproducción de los cocodrilos es a través de huevos, ya que son reptiles y por ende ovíparos. ¿Dónde viven? En selvas, en océanos. ¿Y cómo se desplazan? Se desplazan arrastrando su barriga sobre la superficie del suelo. Esta información la buscan en internet. Vean, título del tema, la pregunta, la respuesta a la pregunta. Y es muy importante agregar una imagen o fotografía de lo que estamos hablando. Como estamos hablando de los cocodrilos, pues pegamos la imagen de un cocodrilo. Se les recomienda a ustedes que si tienen una hoja en blanco, tomen su hoja en blanco y la dividan a la mitad. Así esta va a ser una ficha y esta va a ser otra ficha.
se sugiere que ustedes hagan 3 fichas de información. ¿Con qué información? Con las preguntas que ustedes hicieron respecto al tema que querían investigar. Si querían investigar del COVID-19, pues ahí pusieron 3 preguntas acerca del COVID-19 y qué respuestas se encontraron. ¿Sale? Bueno, esa sería la actividad de español. Para guiarnos también les estoy dejando un video para ir comprendiendo mejor este tema. Lo importante es que ustedes hagan su ficha de información. Tendrán que hacer 3 fichitas como estas. Esto es importante que lo vayan haciendo. Tenemos estos días para estarlo trabajando. El viernes no hay clases, consejo técnico. Pueden aprovechar ese día para ir haciendo también sus fichas informativas. Es muy importante tenerlas. Recuerden las partes: título, pregunta, respuesta, imagen o fotografía. Y aquí, por ejemplo, yo les dejé acá, les pongo un ejemplo de cómo ustedes pueden organizar su ficha informativa en la mitad de la hojita, ¿sí? En la mitad de la hojita ahí lo van a realizar. Pueden realizar hasta 3 fichas. Es momento de elaborar tus fichas del tema que seleccionaste. No podemos hacerlas iguales porque cada uno eligió un tema diferente el cual deseaba investigar. En matemáticas trabajaremos con el tema al compás del reloj. Recordemos que el día de ayer vimos y trabajamos cómo se van diciendo y expresando las horas. Cómo las podemos identificar en un reloj digital y en un reloj análogo. Y también vimos problemas para resolver en cuanto a las horas y los minutos. Aquí, por ejemplo, en la consigna número 1 les dice que van a resolver los 3 problemas que aquí se encuentran. Vamos a ver el número 1. Dice: el médico recetó a Mariana tomar un medicamento cada 6 horas. La primera pastilla la tomó a las 8:30 am. ¿A qué hora deberá tomar la segunda y la tercera pastilla? Bueno, para empezar aquí es importante saber que también las horas las podemos sumar. Aquí estamos identificando que empezó a tomar su pastilla a las 8:30 de la mañana, 8:30 am. Pero dice que la pastilla le toca cada 6 horas. Es decir, a las 8:30 tomó la primera. Si es cada 6 horas, podemos sumar a 8:30 6 horas. Y me da 14:30. Pero bueno, ¿las horas se pueden medir también de esa forma? Claro que sí. Recordemos que el día de ayer vimos que el reloj no solamente lo podemos nosotros leer utilizando las horas del 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sino también que podemos usar el formato de 24 horas, es decir, es 12, la una viene siendo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Ojo, pero esta manera de leer las horas solo la utilizamos cuando ya es posterior al mediodía, es decir, en la tarde o noche, ¿sí? Podemos decir que a las 14:30 horas volverá a tomar la segunda pastilla. Y si veo las 14 horas, pues aquí representa las 2 de la tarde. Sería ahí que iría mi minutero y las 30 sería en el número 6, porque acuérdense que los minutos van avanzando: 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Aquí tengo que son 30 minutos. Entonces, sabemos que si va a terminar a las 14:30 horas, quiere decir que a las 2:30 de la tarde es que tomará la segunda pastilla. ¿Y a qué horas tomará la tercera pastilla? Bueno, si a las 2:30 de la tarde tomó la segunda pastilla, le vamos a agregar otras 6 horas, ¿verdad? Entonces, a las 2:30 le sumamos otras 6 horas, me voy a dar cuenta que va a terminar la segunda pastilla a las 8:30 pm.
¿Por qué PM? Porque estamos hablando que en la mañana empezó a tomarlo, pero si pasaron 6 horas, ya llegó a las 2:30, que son las 14:30 horas. Al hablar de 14:30 horas, estamos hablando de las 2:30 de la tarde, ¿sí? Y de 2:30 le sumo 6 horas más, terminará a las 8:30 de la noche. En el segundo problema dice el recorrido que hace para viajar de la Ciudad de México al puerto de Veracruz en automóvil es aproximadamente de 5 horas con 20 minutos. ¿A qué hora se llegará al puerto si el viaje se inicia a las 9:50 horas? Es muy importante recordar a qué horas va a empezar, ¿verdad? A qué horas va a empezar o va a salir. En este caso, el automóvil. Vemos que el automóvil pues va a salir a las 9:50. Y si van a pasar 5 horas para que llegue, a las 10:51 hora, 11:50 2 horas, 12:50 ya son 3 horas, 1:50 4 horas, 2:50 ya son 5 horas, pero de las 5 horas 20 minutos más, es decir, si a las 2:50 ya pasaron 5 horas, 20 minutos más. Bueno, ubicamos aquí las 2:50 minutos. Las 2:50 minutos y 20 minutos más serían 5, 10, 15, 20. Entonces terminaría a las 3:10 de la tarde, ¿sí? A esa hora llegaría de su viaje. Pero estos problemas los debemos que realizar sumando las horas o haciendo unas tablitas como estas. Para eso también les dejé un videito para que se vayan guiando para su realización. Y en la asignatura de Geografía vamos a trabajar con el libro del Atlas de México de 4º grado. En la página número 12 aparece el tema del relieve. Ya habíamos visto que existen diferentes tipos de relieve. Ahora vamos a observar el mapa de la República Mexicana, que es nuestro país, y para observar qué tipos de relieve se encuentran en él. Para poder realizar la actividad que muestra en mi cuadernillo de trabajo, me dice revisar la página 12 del Atlas de México y contestar estas dos preguntas. ¿Cuáles son las sierras que hay en nuestro país? Entonces yo voy a ver aquí en el mapa y dice Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del Sur, Sierra de Baja California, ¿sí? Entonces yo observo que acá tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces tengo que escribir acá cuáles son las sierras que hay en nuestro país. Sierra Madre Occidental, Sierra Madre del Sur, Sierra de Baja California, Sierra Madre Oriental, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Y después me dice qué tipo de relieve predomina en México. Vamos a observar acá, aquí dice que hay llanuras, hay sierras, hay meseta, ¿verdad? Hay llanuras. ¿Qué predomina más? ¿Las sierras, las mesetas o las llanuras? Después van a recortar la siguiente hojita que servirá como una cartilla de lotería. Pero esto los que participen en la clase presencial podrán realizar esta actividad y los que no pueden jugarlo con algún familiar para que vayan ustedes realizando el juego de la lotería. Es como la lotería tradicional, solamente que utilizando los tipos de relieve, y para ello podrías escribir en unas tarjetitas los nombres sierra, valle, meseta, llanura costera, depresión y montaña, y puedes ir jugando con un familiar a la lotería. Los que participen en la clase virtual realizaremos esta actividad. Realizar la actividad de la página 51 de su libro, que es donde nos muestra que vamos a utilizar hojas de papel, acuarelas, pincel y una basecita de cartón. Aquí con hojas en blanco vamos nosotros a formar los tipos de relieve. Nos dicen las instrucciones paso a paso cuáles son esos tipos de relieve que vamos a formar con las hojitas y las vamos a ir coloreando. Esto es una actividad manual. Después de realizar esta actividad, me pide que observemos la página 51 de mi libro.
¿Qué es esto? Prácticamente es esto que observamos